Buen día, buenas noches, Dios los bendiga. Vamos a compartir Hebreos capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 7. Vamos a leerlo hasta el final. Es interesante porque ahora viene una exhortación. Hay varias exhortaciones a lo largo de este libro. Una estaba en el capítulo 2. Este capítulo 3 comienza acá en el versículo 7, o a partir del versículo 7, hasta el capítulo 4, versículo 11 creo que es, o 13, no me acuerdo. Es como un mismo tema, digamos, y es interesante eh, lo que Dios nos quiere mostrar y nos quiere enseñar como iglesia y como creyentes, como cristianos. Dice la palabra de Dios, Hebreo capítulo 3, versículo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quién estuvo él disgustado 40 años? ¿No fueron con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Así que, obviamente, el tema en esta noche tiene que ver con la incredulidad. Eh, Nosotros vimos la semana pasada acerca de que Jesús era superior a Moisés y había dicho que es como que llegó al punto máximo en los capítulos 1 y 2, fue presentando o fue poniendo eh, distintas presentaciones, digamos, para llegar al punto máximo que era enseñarle a los hebreos que Jesús era superior a Moisés. Y siempre, como hablamos desde el principio, esta carta está escrita a los hebreos, a los judíos, a los que se habían convertido a Cristo, pero dentro de ellos había quienes estaban, o podemos decir, creían en Cristo, pero estaban dudando de si volver, como consecuencia de la persecución, si volver a ser judíos en vez de cristianos. Eh, o sea, a renegar habíamos dicho la semana pasada, que cuando cuando presentaban a Jesús como superior a Moisés y que el volver atrás de ellos no era volver a una vida pecaminosa, digamos, en cuanto a lo moral, a lo sexual o lo que fuera, sino era más una apostasía, es decir, dejar de lado la verdad, el camino que habían conocido para volverse a, a la ley, ¿no? Entonces, acá comienza
Y es interesante, vamos a ver eh, varios pasajes de la Biblia, pero es interesante cómo comienza el autor de Hebreos mostrando esta primera parte, porque vamos a leer el Salmo 95, porque los primeros versículos que leímos están tomados del Salmo 95. El Salmo 95, desde el versículo 7, dice, viene hablando este salmo, si uno lee, viene hablando de adorar, de la grandeza de Dios, de Dios que creó el cielo y la tierra y que hay que darle toda la alabanza y todo. Pero después dice, en el versículo 7, dice, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Pero a partir del 8, en los versículos que leímos en Hebreos 3, dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masad, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres. Me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Si volvemos al capítulo 3 y lo volvemos a leer del 7 al 11, vamos a ver que es casi exacto lo que dice el Salmo 95, 7. Y está interesante, o hay varios puntos interesantes, porque nosotros leímos a partir del verso 7, dice en el capítulo 3 de Hebreo, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, ¿y qué dice el Espíritu Santo? Y leímos el Salmo 95. No dice, como dice el salmista, sino dice, como dice el Espíritu Santo, que tiene que ver también con otra palabra interesante que hay, que es hoy, nos habla de un presente, pero vemos que dice, como dice el Espíritu Santo, no dice, como decía el salmista, o como dice la Escritura. De hecho, el mismo Jesús en un momento le preguntaron, o estaba con los fariseos, y Jesús le dice, ¿y ustedes qué piensan del Cristo? ¿De quién es el Hijo? ¿De quién es hijo? Y ellos le dijeron, es hijo de David el Mesías, el Cristo. Y entonces Jesús le responde, ¿y cómo David dice, mi Señor, ¿no? No dice, como el Espíritu Santo dice por David, dice, como David dice, o sea que una costumbre común era usar quién había hecho el salmista, en este caso David, el que presentaba Jesús, en el 95. Nosotros muchas veces decimos, como dice la Escritura, pero acá el autor de Hebreo dice, como dice el Espíritu Santo. Con lo cual tenemos, decía, habla de un presente, porque el Espíritu en ese tiempo del Salmo le habló al pueblo de Israel, con ese Salmo 95. Para 1000 años, no sé cuántos años más, después, hablarle a los hebreos por medio de ese salmo, dice el Espíritu. Y desde los hebreos para acá nos habla a nosotros, porque es el Espíritu Santo. O sea,
Por eso la palabra, como dice segunda de Timoteo, que toda la palabra es inspirada por Dios, ¿no? ¿No? Y segunda de Pedro también capítulo 1 dice que eh, ninguna profecía fue escrita por voluntad de hombre, sino que estos santos hombres fueron inspirados por Dios para escribir. Entonces vemos que eh, esa, cuando hablamos de la palabra, porque también dice, acá dice como dijo el Espíritu, como dice el Espíritu Santo. Ahora, si nos remontamos al primer versículo del primer capítulo, o al segundo, dice que Dios en otro tiempo le habló a los padres por medio de los profetas, por medio de sueños, de visiones, pero en este tiempo habla a través de quién? Del Hijo, o sea, de Jesús, que es quien está presentando el autor de Hebreos a los hebreos justamente. Y hoy es quien tenemos nosotros en la palabra, el Espíritu Santo, inspiró tanto a los profetas, a los apóstoles, para traer palabra revelada de parte de Dios para nosotros. Por eso aquí la palabra dice, eh, porque por lo cual, como dice el Espíritu Santo, que ahí dice, si oyeres hoy mi voz, hoy, tiempo presente, ¿no? Por eso digo, el Espíritu Santo no es habló, la Escritura dijo, el escritor dijo, David dijo, sino el Espíritu Santo dice, o sea, tiempo presente, y aquí dice, si oyeres hoy su voz, entonces el tiempo es hoy. Y el oír la voz me remonta a varios pasajes donde Jesús dice, y la palabra dice también en algunos pasajes en el Apocalipsis, donde dice, el que tiene oídos para oír, oiga, cuando le habla a las 7 iglesias, ¿no? El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, el tema acá, porque vamos a hablar de la incredulidad, pero el tema es, si oyeres hoy su voz, ¿qué hacemos con oír la voz de Dios? Este sería el quid de la cuestión. ¿Y cómo oigo la voz de Dios? Sí, viene un trueno, ¿no? Como cuando se le apareció Dios ahí que estaba el pueblo de Israel y se apareció ahí toda la gloria y la nube y ellos escucharon y tuvieron miedo y le dijeron a Moisés, no, no, nosotros no queremos saber nada, andá vos porque nosotros le daba miedo escuchar la voz. O la voz cuando Jesús mismo estaba en el monte, en la transfiguración, y apareció una voz del cielo que lo hizo callar a Pedro y le dijo, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Pero otros escucharon como un trueno la voz. Entonces, ¿qué hacemos cuando oímos la voz de Dios? ¿La oímos como un trueno? No, no, no es que viene, yo nunca oí la voz de Dios, ni como un trueno, ni oí una voz que me vino a susurrar al oído algo. O sea, la voz de Dios es esto lo que tenemos, la palabra. Lo que nos puede venir por medio del Espíritu Santo, y sería la voz de Dios, es en determinado momento, pasando en determinadas circunstancias, nos viene un versículo que tiene que ver con lo que está pasando. Bueno, eso es la voz de Dios. Ahora, no escuché una voz audible, pero sí es lo que Dios dice. Porque acá dice, el Espíritu Santo dice, si oyeres, soy mi voz. Ahora, también interesante, porque por eso leí el versículo anterior en el Salmo 95, cuando dice que son ovejas de su prado, ¿no? Eh, y Jesús justamente dice que mis ovejas oyen mi voz, ¿no?
y me conocen, y me obedecen. Entonces, el tema es qué hacemos con la voz de Dios, porque a veces cuestionamos si realmente es la voz de Dios. ¿Es esta la voz de Dios? Cuando deberíamos preguntarnos, justamente en este caso que vamos a hablar de la incredulidad, ¿qué quiere decirme a mí y cuán seguro estoy yo acerca de mi salvación? Pero a veces nos gusta cuestionar. Los, los, por eso pone el, el mensaje, habla del pueblo de Israel cuando salió de Egipto y dice, eh, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Ahora, vamos a leer algunos pasajes justamente que tienen que ver con esto, que los conocemos, pero es interesante recordarlo porque también dice la Biblia que estas cosas fueron escritas para que, a modo de ejemplo para nosotros, tanto lo bueno como lo malo. Y esto es lo bueno de la Biblia, que no tenemos todo ejemplo bueno, sino tenemos ejemplo malo también. Entonces, como dice, tenemos que escudriñarlo todo y retener lo bueno, ¿no? Entonces vamos a leer, por ejemplo, en el capítulo 13 de Número, perdón, eh, Moisés había mandado a 12 espías, sabemos la historia, y en el versículo 25 dice, volvieron de recorrer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cádiz, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra, y le contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita allá, en aquella tierra, es fuerte y la ciudad es muy grande y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negev y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo, habitan en el monte y en el Cananeo, habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Y entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langosta, y así le parecíamos a ellos. Fíjate qué interesante. Mandaron 12 discípulos y lo primero que le dicen a Moisés, dice, ciertamente, como dijiste, la tierra que fuimos a ver, fluye leche y miel. Es decir, es verdad. Lo que Dios te dijo que iba a pasar es cierto. Pero, pero, y ahí está el pero. Pero, claro, además, vinieron con un racimo, dice que lo traían entre varios, el racimo de grande, el racimo de uva, porque era tierra gigante. Así que imagínate, los tipos no solo vieron que la tierra era fructífera, era abundante,
que, que era buena tierra, que se podía vivir, este, pero de pronto dijeron, pero no podremos, porque, y lo interesante el último versículo que leímos dice, porque vieron la ciudad fortificada, los muros grandes, vieron gigantes, vieron todo, y dice, pero la tierra a la que vamos, dice, se traga a sus moradores. Si vivían gigantes, ¿dónde lo tragaban? Los moradores eran los gigantes, ¿cómo lo tragaban? No sé, pero para ellos lo tragaban la tierra. Ahora, dice, pero no podremos, ¿por qué? Porque a nuestro parecer, o sea, lo que creían ellos, es que no iban a poder porque los gigantes pensarían que era como langosta. O sea, ellos ya suponían lo que pensarían los gigantes cuando lo veían. Ni siquiera era una certeza. Pero todo ese mal que hablaron lo influenciaron al pueblo. ¿Era verdad? Era verdad. Había gigantes, había una ciudad murallada, pero había una promesa de Dios, que le dijo, a la tierra que van a entrar yo se la entrego a ustedes, y es tierra que fluye leche y miel. Vayan y tómenla. Y ellos dijeron, no, no podemos. Pero no solo eso, dijeron, mejor era estar en Egipto, donde comíamos ajo, cebolla, melones. Claro, el detalle era que eran esclavos en Egipto. Era por el cual lloraban para querer salir, pero bueno, querían volver a Egipto. De hecho, en determinado momento dijeron, basta, nombremos un capitán que nos lleve de nuevo a Egipto. Ya basta, no querían saber nada con Moisés y Aarón. Ahora, en el capítulo 14 dice, eh, después de esto que anunciaron los 10 espías y lo hicieron callar a Caleb, en el capítulo 14, versículo 1 dice, y toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Y nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Ahora, más abajo, Josué y Caleb toman la voz y dicen, hablaron a toda la congregación, versículo 7, de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra de manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, nos llevará a esta tierra y nos las entregará, que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebelde contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no le temáis. Entonces, ¿qué pasó? Toda la multitud, dice versículo 10, entonces toda la multitud habló de apedrearlo. Vos fijate qué diferencia. Mientras los otros veían que los gigantes los veían como langostas a ellos, Josué y Caleb dice, nosotros lo vamos a comer como pan. De ahí debe venir el dicho que dice pan comido, ¿viste? Son pan comido, ¿no? Dice, lo comeremos como pan. Porque si Dios se agradara de nosotros, vamos a entrar a poseer la tierra. Y aparte, le da un mensaje clave. Dice, ellos, eh,
no temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros lo comeremos como pan. Su amparo se apartó de ellos, pero con nosotros está Jehová. O sea, tenía una seguridad y una convicción, tanto Josué como Caleb, y fueron los dos únicos que entraron a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque los demás se rebelaron. Ahora, eran 10 contra 2. 10 pudieron influenciar en aquello, en todo el pueblo, con lo cual, no lo que diga, eh, no siempre lo que diga la mayoría tiene razón. No siempre tenemos que seguir a la mayoría, ¿no? Siempre pongo el ejemplo de cómo a Jesús los mismos que lo victoriaron como rey, 7 días después pedían que lo crucifiquen. Eh, entonces, después dice en el versículo 8 que habíamos leído acá en Hebreos 3, dice, donde me tentaron vuestros padres, no, bueno, eran, no endurezcáis vuestro corazón, versículo 8, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Hubo, acá el versículo, al capítulo 14 ya vamos a volver, pero vamos a leer en Éxodo capítulo 7, capítulo 17, perdón, Éxodo capítulo 17, dice la palabra de Dios, que también es otro pasaje conocido. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová y acamparon en Refidim y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo, ¿por qué altercas conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestro ganado? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en su mano tu vara con que golpearás el río, con que golpeaste el río, y ve, y he aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña de Oreb, y golpearás la peña, y saldrán de ella agua, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Mashab y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Qué interesante la pregunta, ¿no? ¿Está Jehová entre nosotros o no? Decían. Habían visto cuántos milagros que Dios había hecho. Y sin embargo, todavía se preguntaban si Dios estaba entre ellos. Acá tenían sed y las palabras, me voy a adelantar un poquito, pero la palabra meriva eh, tiene el significado de lucha o conflicto. Y maya es tentación. Ahora, en la versión griega, esas palabras las encontramos como resentimiento, amargura y tentación. Es decir, que este pueblo rebelde, este pueblo duro, lo que siempre estaba pidiendo algo más. Siempre le faltaba una prueba, ¿no? Es como los sacerdotes, los fariseos, cuando le dijeron a Jesús, y bueno, danos una señal del cielo. Y se habían visto un montón de milagros y por eso lo estaban persiguiendo. ¿Qué señal más necesitaban? Bueno, a veces justamente la incredulidad tiene que ver con eso.
no creemos o no confiamos. Creo que el domingo hablaba de, no me acuerdo si este domingo o el anterior, había dicho de que a veces decimos creer en Dios, pero no le creemos a Dios. Acá yo le había dicho, van a entrar a la tierra que yo le doy, que fluye leche y miel, vayan y tómenla. Que además, adelantándome, cuando entraron a esa tierra, no tuvieron que trabajar, no tuvieron que, digamos, trabajar para hacerse casa, no tuvieron que cultivar la tierra, ya tenían todo. De hecho, cuando entraron y tomaron la tierra, cesó el maná que por 40 años comieron, ¿no? Porque ya tenían el alimento listo. Porque esa es la promesa de Dios. Cuando habla, más adelante vamos a ver, cuando habla del reposo, era entrar a la tierra prometida, la que por supuesto muchos no alcanzaron como consecuencia de la incredulidad, como dice volviendo al versículo, al capítulo 3 de Hebreo, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Esos 40 años tuvieron como consecuencia de justamente de la incredulidad, de la duda, de la prueba, buscando, ¿no? Y dice, y quiero leer, cuando recién hablaba de Meriba y eso, en el Salmo 78, Salmo 78, versículo 6. Todo este salmo habla acerca justamente de todo lo que, de toda la rebeldía, digamos, de parte del pueblo de Israel en contra de Dios, pero del amor de Dios hacia el pueblo de Israel. Dice, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos, pero aún volviendo a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra Dios, diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí, ha herido la peña y brotaron aguas, y torrente inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Por tanto, oyó Jehová y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Y después dice, bueno, mandó una nube donde vino el maná y vino el agua y todo, las codornices. Pero ahí vemos donde el pueblo tentó a Dios, dice, porque siempre le faltaba algo, siempre estaba a disgusto, digamos, siempre una prueba más que pueda mostrar que realmente es Dios, que realmente me ama, que realmente cumple su palabra, ¿no? Y mucho tiene que ver con, por eso decía, el principio del capítulo 7 del versículo 7 cuando dice, y el Espíritu Santo dice, se lo dijo a ellos, se lo dijo a los hebreos, y en el presente nos lo dice a nosotros. Iglesia, hermanos, no endurezcáis vuestro corazón cuando oiga la voz de Dios. No, pero bueno, que sabe, el pastor está hablando, imagina y cuenta y habla lo que dice la Biblia. No endurezcáis el corazón. Y a veces endurecemos el corazón como los israelitas, porque estamos buscando la vuelta y escudriñamos y tratamos y vemos a ver si Dios, si esto viene de parte de Dios, si viene de parte del diablo, si realmente Dios puede hacer milagros, si no puede hacer milagros, si puede hablar en lengua, no puede hablar en lengua. Si os eres hoy su voz, no endurezca el corazón, dice la palabra.
Dice porque eh, voy a terminar de leer en el capítulo 14 de Números, la parte final, ¿por qué la ira de Dios? ¿Por qué se enojó Dios? Dice capítulo 14, versículo 20. Habíamos visto que fueron los 10 espías, 10 hablaron contra, 2 hablaron a favor, y cuando trajeron la palabra, hablaron de apedrearlo, no lo aplaudieron a Caleb y a Josué. Y entonces dice, versículo 20, entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a su dicho, a tu dicho. Claro, Dios se enojó y ya le dijo que no iban a entrar en la tierra prometida y todo eso, y ese corazón de pastor de Moisés se puso delante de Dios a interceder por el pueblo y le dijo, por favor, tené misericordia. Yo siempre digo, si fuera yo, diría, está bien, matarlo a todos, esto. No merecen el perdón de Dios, ¿no? Pero sin embargo, Moisés intercedió por el pueblo y es donde estamos leyendo. Dice, Jehová dijo, yo los he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Ahora bien, el amalecita, el cananeo habitan en el valle. Volveos mañana y salid al desierto, camino al mar rojo. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, solo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros, a la verdad, no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano, y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestra rebeldía, hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo Jehová he hablado. Así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí en este desierto, serán consumidos y ahí morirán. Ahí vemos cuando dice en el versículo 10 o en el 9, me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos.
Como decía, Moisés intervino y pidió a Dios que no los matase. Pero Dios, como es justo, dijo, todos los que pecaron, que se rebelaron contra mí, todos los que siguieron o no siguieron el camino, todos van a morir. Sus hijos, como dice la palabra, que los hijos no van a cargar la culpa de los padres, ni los padres la de los hijos, ¿no? Entonces, Dios es justo y a todos los que hicieron, todos los que se rebelaron en contra de Dios, todos los que lo tentaron, todos los que pedían todos los días una prueba, que querían ver cada día un milagro nuevo, una cosa nueva para ver si realmente Dios estaba con ellos, Dios dijo, esto no va a entrar ninguno. De hecho, el mismo Moisés no entró. Pero Caleb y Josué entraron. ¿Por qué? Porque le creyeron a Dios. Entonces vemos que la incredulidad no solo es malo porque endurece nuestros corazones, porque no oímos la voz de Dios, sino que causa la ira de Dios. ¿Por qué? Porque nos apartamos, porque estamos siempre tentándolo o queriendo ver a ver que me demuestre que es Dios. Y Dios no me tiene que demostrar nada, porque por eso es Dios. Dios si quiere demostrarme, me demuestra, si no quiere, no me demuestra nada, es Dios, punto. El tema soy yo que tengo que creerle a Dios. Y cuando dice acá que 40 años, estuvieron 40 años en el desierto hasta que murieron todos, y leímos ahí que decía que sus cuerpos, sus huesos estarán en el desierto, y eso me recuerda a cuando uno lee el pasaje de Ezequiel que habla del valle de los huesos secos. Este, sería algo así, hueso por todos lados, este, ese desierto lleno de cuerpos de israelitas, de los que no entraron, si bien los enterraban, eh, pero dice, como consecuencia de esa incredulidad, ellos no entraron y no pudieron ver, no pudieron entrar al reposo que dice más abajo, pero dice 40 años. También, como dije que era el presente, ahí decía, 40 días estuvieron eh, inspeccionando la tierra, por cada día un año iba a agregarle Dios para que vaguen en el desierto, fueron 40 años, estuvieron en el desierto, pero cuando se escribió esta carta a los hebreos, habían pasado 40 años de la crucifixión y muerte de Jesús. Faltarían semanas o meses para que destruyeran el templo, ¿no? El Imperio Romano. Ahora, entonces vemos que la cosa es actual. Y si oyeres hoy su voz, y después lo vuelve a decir más abajo, en los versículos 15, pero vemos que como consecuencia de endurecer el corazón, como consecuencia, antes leímos la palabra de Meriba y Maya, que era tentación o lucha rencida, decía, amargura, resentimiento. Y la pregunta es, de todo esto que hablamos, ¿cuánto tengo yo? Porque siempre digo, los israelitas salieron de Egipto hacia la tierra prometida. Pero cuando salieron después de la esclavitud, querían volver a Egipto. O sea, ellos fueron libres de la esclavitud de Egipto. Pero Egipto nunca salió de ellos, porque siempre en su interior, en su corazón, en su mente, anhelaban volver a esa tierra. Es como el dicho de todo tiempo pasado fue mejor, ¿vio que dice? Bueno, para ellos el hecho de la esclavitud era mínimo, digamos.
estaban bien en Egipto porque tenían casa, tenían trabajo, eh, eran esclavos, pero no importa, pero comían ajo, comían cebolla, pepino, ¿no? Se conformaban. Pero acá dice, cuando dice que vagaron, siempre andan vagando en su corazón. Y acá la palabra vagar no indica que se extraviaron por un error, sino que eligieron conscientemente el camino equivocado. Es decir, ellos no quisieron tomar el camino que Dios le había dicho. Dios le dijo, esta es la tierra prometida. Y ellos dijeron, ciertamente el fluye de leche y miel. Pero tenemos un problema. Hay gigantes, las murallas son grandes, no vamos a poder nosotros porque somos como langostas, ¿no? Entonces, dice que andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Ahora, conocían a Dios en el sentido que habían visto los milagros, eran el pueblo de Dios, el pueblo elegido, habían sido libertados de Egipto, habían visto montones de milagros. Sin embargo, dice, vagaron en su corazón porque no conocieron mis caminos. Es decir, decidieron voluntariamente hacer su voluntad y no la voluntad de Dios. Entonces, vuelvo a la pregunta, ¿cuánto de Egipto hay en nosotros? Si lo tomamos como una referencia espiritual, digamos. O sea, ¿cuánto de nuestra vida pasada hay en nosotros y nos gustaría volver a tener esto o aquello, o nos gustaría tener una prueba más de que Dios me ama, o que Dios está conmigo, porque no lo veo, porque no me contesta, porque no. Mejor era, antes cuando estaba en el mundo, me iba mejor, ahora tengo problemas, ¿no? Creo que no hay mucha diferencia muchas veces entre los que decimos ser cristianos y estamos en la iglesia con ese pueblo de Israel. Dice, porque vagaron en su corazón, vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Y ahí está el secreto, conocer el camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Amén? Y esto es lo que el autor de los Hebreos le estaba presentando a Jesús, al Mesías, de esta manera, confrontando o mostrando la parte del Antiguo Testamento, la creencia de los hebreos con el nuevo pacto en Cristo Jesús. Que por eso viene el tema del reposo, que muchas veces este pasaje del reposo, cuando dice aquí eh, en el versículo 11, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y entonces van a Deuteronomio capítulo 12, donde habla acerca del reposo, y y algunos lo toman como el día de descanso, como el sabbat y todo eso, y entonces para justificar si es el sábado, si tenemos que hacer el oculto el sábado y no el domingo, si tenemos que no trabajar el sábado. Pero acá lo que yo le decía al pueblo de Israel era, no entraron en el reposo, que el reposo era la tierra prometida. O sea, era eh, para el pueblo hebreo o para el pueblo judío en ese momento era lo terrenal, pero podemos decir que también tenía una, eh, podemos llevarlo a lo espiritual, el reposo espiritual, donde iban a descansar en Dios porque Dios le dijo, yo te voy a dar eh, la tierra prometida, donde fluye leche y miel, donde vas a estar bien, donde yo soy tu Dios, que te sostendré, te sustentaré, estoy siempre contigo, te voy a animar. Ellos dijeron no. Y entonces el reposo, volviendo al presente, el Espíritu dice cuando
oyeres hoy su voz, es importante oír hoy la voz de Dios, y el reposo para nosotros, el reposo espiritual, es la salvación, por gracia. Es la salvación de nuestra alma, el perdón de nuestros pecados, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No por obra, no por capacidad, no por mérito, no por nada que yo haya hecho, sino por la gracia de Dios. Y entonces nosotros entramos en el reposo, que es la seguridad de la salvación de nuestra alma, el perdón de nuestro pecado y la seguridad de la vida eterna, junto con Cristo, de una ciudad celestial, ¿no? De una morada celestial, de la tierra, de la Jerusalén celestial que decía que Abraham se sostuvo esperando la Jerusalén celestial. Entonces, vemos y concluyendo esta parte, esta primera parte de este pasaje, con el tema de la incredulidad. Habíamos visto, yo comencé diciendo que era una exhortación, hay varias, esta es la segunda, en el capítulo 2, decía desde el versículo 1, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda con transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada a los que oyeron? Y en este capítulo 3 dice, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezca vuestro corazón, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron muchos padres, ¿no? O sea, no seamos incrédulos, no querramos volver atrás, no dudemos de las promesas de Dios, tengamos la certeza y la seguridad y la confianza que si Dios prometió, Él cumple. Dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, ¿no? Entonces, sus promesas, siempre digo, son fieles, justas y verdaderas. Lo que Él prometió, Él lo cumple. Entonces, tengamos confianza, esperanza y fe en nuestro Señor Jesucristo. Tengamos la seguridad que si creímos en Él y lo aceptamos como Señor y Salvador, y lo reconocemos como Señor de nuestra vida, entramos en el reposo, tenemos la vida eterna, tenemos el perdón de pecados, ya no tengo que hacer nada, ni Dios tiene que demostrarme nada. Por más que Dios no haga más nada, porque ya lo hizo todo en la cruz del Calvario, Dios no tiene que demostrarme nada. Y aunque Dios no haga más nada, no haga ningún milagro, no haga ninguna señal, no haga ninguna cosa, Él sigue siendo Dios y yo tengo que seguir confiando y creyendo en Dios, para que no pase lo que pasó con el pueblo de Israel, que se rebeló, que tentó a Dios y que en la ira no alcanzó el reposo. Amén. Así que si no alcanzamos el reposo espiritual, si no alcanzamos la vida eterna, es porque no conocimos el camino, que es Jesucristo, y no fuimos capaces de oír la voz de Dios y escuchamos otras voces que nos influenciaron, que nos gustaron más porque, bueno, por ahí sentíamos que era más lindo, era mejor y nos desviamos. Dios no nos abandona, lo que abandonamos podemos ser nosotros, pero Dios no te abandona. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a dejarlo acá porque es muy interesante, muy rico eh, todo este libro de Hebreos, donde
realmente Dios nos habla hoy, es presente, es ahora. Algunos dicen, no, porque la Biblia pasó de moda, eso fue escrito hace cuánto tiempo, fue escrito por hombres. No, el Espíritu dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas el corazón. Amén. Padre bueno, te damos gracias, Señor, una vez más, por tu amor, tu misericordia, tu gracia. Gracias porque nos has dejado esta tu palabra, Señor. Porque por medio de ella, Señor, inspiraste a varones, a hombres, como podemos ser nosotros, pero tú lo inspiraste con inspiración divina del cielo para darnos palabra de vida y vida en abundancia, Señor, vida eterna. Gracias te damos, Señor, porque tú sigues hablando hoy, tú sigues siendo presente, Señor amado, tú sigues estando hoy animándonos, fortaleciéndonos y corrigiéndonos si es que es necesario para que podamos mantenernos firmes, Señor. Ayúdanos a no apartarnos de tu camino, Señor, a no endurecer nuestro corazón. Mira si hay en nosotros, Señor, camino de perversidad, pero también si hay incredulidad, duda, temor, enojo, contienda, arrogancia, Señor, que tú nos muestres, Señor, a través de esta palabra que hemos puesto, Señor, en esta noche, que tú nos alumbres en nuestro corazón, que ilumines nuestro interior, Señor, y nuestra mente para ver si hay cosas que corregir, Señor, que tú nos muestres, que tú te reveles y hables. Queremos oír tu voz, Señor, una vez más, Señor, y hacer tu voluntad. Te damos gracias y te pedimos todo humildemente en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga.